se celebraba. Por tradición se señalaron estas fechas de diciembre, específicamente el 25 de diciembre, para celebrar el nacimiento de Jesús. Pero el pueblo ha seguido añadiendo días y haciendo fiesta, recordando este acontecimiento tan grande, tan hermoso, que es la visitación de Dios a la tierra. El Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, como dijese el evangelista Juan. Amados hermanos, queremos señalar que no obstante la expresión de júbilo del universo entero, porque en cada lugar, cada día, pues hay más expresiones navideñas. Los árboles que se ponen en las grandes ciudades son inmensos, bien iluminados. La fiesta que a los puertorriqueños nos gusta fiestar, la fiesta pues en todas las expresiones, de tal manera que en Puerto Rico se dice que se sigue extendiendo, y le añadieron la celebración de la visita de los magos y la han seguido añadiendo. Claro, podemos señalar que esto es una tradición que no necesariamente responde a la enseñanza bíblica, pero que la iglesia aprovecha para celebrar, porque si hay alguien que debe de celebrar, es aquellos que conocemos a Jesús. Precisamente para eso estamos aquí en esta noche, para invitar a aquellos que todavía no han tenido la hermosa experiencia de conocer a Jesús, para que usted también pueda celebrar con sentido la Navidad o Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Son buenas nuevas de gran gozo. Aleluya. Ocurre, y me parece que la pastora, sin saber de qué yo iba a hablar, me dio la introducción. Y estaba señalando ella, muy bien dicho, que los ángeles se encuentran, los pastores que están velando el rebaño, y les indican que no es tiempo de velar rebaño, porque ha nacido en la ciudad de Belén el Salvador. Y le dijeron: corran para que vayan a Belén, y lo encuentran allí en el pesebre, en pañales, envuelto en pañales. Y fue alegría, porque el cielo se conmueve con la visitación de Dios a la tierra. Por eso debemos de señalar que es el evento, junto con la resurrección de Jesús, el evento más extraordinario que pudo haber sucedido y que sucedió. El nacimiento de Jesús, que era y es Dios con nosotros. Ahora nos preguntamos, hoy no tengo la computadora, estoy predicando a lo antiguo. Aleluya. Para no perder la costumbre. Y nos preguntamos nosotros, porque le dijeron que el que había nacido era el Salvador. Y antes de eso, en la manifestación angelical del ángel Gabriel a María, él le dijo que ese ser que estaba en su vientre era el Espíritu Santo que había hecho sombra sobre ella, y le dijo: se llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué interesante. Y cuando el ángel
en sueños visita a José, también le entrega el extraordinario mensaje que el niño se iba a llamar Jesús, que significa Salvador. Y ahora que se aparece el coro angelical y que un ángel toma el momento, la expresión para decirle a los pastores que había nacido Jesús, le dice: ese es el Salvador, el que nace en Belén. Por eso queremos hablar en esta noche de que debemos de recibir al Mesías, al ungido, y que debemos de recibir al Salvador. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿De qué nos salva? Porque cuando nosotros decimos Salvador, eso es fácil de decir, pero no sé, porque a veces la iglesia se entrega en términos, en palabras, en vocabulario que muchas veces no explica. Y nosotros tenemos que entender de qué nos salva. Porque si es Salvador, ¿de qué nos salva? Estaremos hablando, tocando 3 puntos que señalen o señalan, para lo cual solicitamos la gracia de Dios y la bendición para el oyente, de que explique de alguna manera de qué nos salva Jesús, porque su nombre es Jesús, Salvador. Salvador. Y en primer lugar nos salva de una vida sin esperanza. De una vida sin esperanza. El ser humano lleva un derrotero sin sentido, sin significado, hasta que encuentra a Jesús. Y ese periodo de tiempo en que vive alejado de Dios, vive alejado de la esperanza. Y anda en la búsqueda de una esperanza. Hace años, muchos años atrás, un joven aceptó a Jesucristo como su Salvador. Y cuando tuvo la oportunidad de explicar por qué había tomado esa decisión, el joven de apellido Colón, cuando tuvo la oportunidad de explicar por qué había tomado esa decisión, él dijo: porque yo andaba buscando algo que llenara mi vida y no lo encontraba. Y decía: hermano, desde niño yo andaba persiguiendo sueños, pero ninguno de esos sueños, cuando se realizaban, llenaba mi alma. Y decía él, y yo cuando niño decía: cuando yo tenga una bicicleta voy a ser feliz. Pero dice: tuve la bicicleta y me di de cuenta que no era feliz. Y él dice: yo decía más tarde, cuando tenga un auto, un carro, yo voy a ser feliz. Y tuvo el carro y no fue feliz. Estoy citándolo a él. Y se quedó pensando y dijo: cuando yo me case, voy a ser feliz. Y se casó. Y luego decía: cuando tenga hijos. Es decir, él siempre andaba persiguiendo sueños, pero esos sueños él descubría, estoy dando un testimonio real, él descubría que nada llenaba su vida. Pero un día se encontró con el Salvador, con Jesucristo, y él decía: ahora siento que mi vida se ha llenado, porque me siento una nueva criatura. Así que él descubre al Salvador, que cantaron los ángeles y que expresaron los ángeles en aquella primera Navidad. El Salvador. Y los seres humanos necesitamos que Jesús
llene nuestra vida de significados. Y necesitamos que Él salve la condición del ser humano que vive en esta tierra sin poder sentir que hay sentido en su existencia. Hay un vacío en su corazón, un vacío. Su existencia está vacía y nada le llena. Por eso los millonarios a veces oímos que se suicidan, porque el dinero no puede llenar ese vacío tan grande en la búsqueda de significados del ser humano. El hombre se pregunta: ¿para qué sirvo? ¿Para qué sirvo? Incluso las personas más prominentes, y yo me he sentado con gente estudiada y prominente, y me han dicho: hay un vacío en mi vida. Tienen una profesión, pensaron que el conocimiento iba a llenar su vida, pero tenían el conocimiento y podían confesarse mucho, pero el que estudia descubre que mientras más estudia, más ignorante se siente con relación al conocimiento. Amén. Es así. Y por otro lugar, estamos en la búsqueda de la valoración de nosotros como seres humanos. Él nos salva en el sentido que le dice al hombre: tú vales mucho para mí. Tú vales mucho para mí. La persona que no tiene a Cristo, cuando se encierra, incluso aquellos que ocupan posiciones de alto rango en las esferas del comercio, de la política, del gobierno, cuando están solos con su conciencia, descubren que les falta algo, de tal manera que están insatisfechos y se sienten incapaces. Esa baja autoestima que hay en el corazón del ser humano se llena cuando Jesús lo salva. Lo salva para decirle: tú para mí eres importante. Porque si la visión divina refleja el reconocimiento de Dios de la importancia del ser humano, de tal manera que nos ama tanto que nos entrega a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Gloria a Dios. Dios tiene un propósito contigo. De eso te quiere salvar, de ese vacío, de ese desconocimiento de para qué tú estás en la tierra.